Hola, continuando con la segunda parte de compuestos heterocíclicos aromáticos, hoy veremos heterociclos aromáticos de 5 miembros, en particular furano, tiofeno y pirrol. Como hemos visto en la primera parte de este tema, muchos compuestos heterocíclicos cumplen funciones muy importantes dentro de la química y relacionado a esta, ¿sí? En particular, por citar algunos ejemplos relativos principalmente a lo que son los procesos biológicos y como medicamentos, como ya hemos mencionado, por ejemplo, podemos encontrar a los anillos heterocíclicos aromáticos de 5 miembros, como en este caso el pirrol, formando parte de sistemas claves en sistemas biológicos, como lo es un anillo de porfirina, en este caso, ¿sí?, formando parte de la hemoglobina o formando parte de la clorofila. También podemos encontrar este tipo de anillos, ¿sí?, presente, por ejemplo, en la ranitidina, un fármaco utilizado para el tratamiento de la úlcera o la acidez estomacal. También lo podemos encontrar, por ejemplo, formando parte de fármacos muy conocidos y muy utilizados en patologías como el tratamiento de la hipercolesterolemia, como en el caso de la atorvastatina, ¿sí?, con presencia de un anillo de pirrol en este caso, ¿sí?, o en el caso del clopidogrel, ¿sí?, para el tratamiento de la aterosclerosis, en este caso mediante la incorporación de un anillo de tiofeno. Como hemos visto en la primera parte de este tema, ¿sí?, el par de electrones libres del heteroátomo forma parte del sistema aromático, ¿sí? Hemos evidenciado esta función a través del planteamiento de los diferentes híbridos de resonancia que se pueden plantear, en este caso para el anillo de pirrol, ¿sí? También habíamos notado con el planteamiento de estos híbridos de resonancia que los átomos de carbono que forman parte del heterociclo, ¿sí?, pueden aceptar una carga negativa. Por lo tanto, ya mencionábamos en la primera parte que esta distribución diferencial de carga en este tipo de anillos en particular, ¿sí?, generaría diferencias en cuanto a sus propiedades físico-químicas y también de reactividad. Un ejemplo de ello, ¿sí?, podemos denotarlo o mostrarlo, ¿sí?, a través, por ejemplo, de lo que son los momentos dipolares de este tipo de sistemas heterocíclicos. Por ejemplo, en el caso del pirrol, ¿sí?, si lo comparamos con su derivado completamente hidrogenado, no aromático, la pirrolidina, ¿sí?, si por ejemplo comparamos el momento dipolar de la pirrolidina, ¿sí?, presenta un momento dipolar de prácticamente 1.6 dBi, ¿sí?, con este sentido vectorial, en el cual, si recordarán, el momento dipolar es una propiedad que depende, ¿sí?, de la carga por la distancia. En este caso, la pirrolidina, ¿sí?, al tener, ¿sí?, un dipolo carbono-nitrógeno, carbono-nitrógeno, tenemos un momento dipolar en esta dirección, ¿sí?, en este caso solamente debido a un efecto, ¿sí?, inductivo. Ahora, si a ese anillo, ¿sí?, heterocíclico aromático le sumamos al efecto inductivo electrónico el efecto resonante que se establece en el anillo de pirrol, podemos observar que no solamente el valor absoluto del momento dipolar aumenta, sino que en este caso ahora tendremos momentos dipolares que van del nitrógeno positivo, con carga positivo, a los distintos átomos de carbono con carga negativa. Por lo tanto, ahora teniendo un momento dipolar contrario al caso de la pirrolidina, ¿sí?, y en valor absoluto superior. El mismo ejemplo o las mismas propiedades se pueden ver y analizar también desde el punto de vista del tetrahidrofurano con el furano y el tetrahidrotiofeno con el tiofeno. Bien, este tipo, ¿sí?, de distribución electrónica particular en los anillos de 5 miembros, ¿sí?, al generar cargas negativas en los diferentes átomos de carbono, ¿sí?, promueve o deja en estas posiciones, o en el anillo heterocíclico aromático en particular, una reactividad mayor si la comparamos con la del benceno, ¿sí? Es decir, podemos tener carbonos que son más nucleofílicos que el benceno.
En particular, una reacción que conocemos bien sobre sistemas aromáticos, en particular benceno, pero que también se puede dar en sistemas heterocíclicos aromáticos, y en particular en aquellos que tienen densidad de carga negativa o realzado su nucleofilia, es la sustitución electrofílica aromática. En este tipo de reacción, teníamos nuestro sistema aromático en presencia de un determinado electrófilo, en el cual pasaba por un estado de transición mediante la formación de un complejo sigma para finalmente obtener el producto de sustitución electrofílica aromática. Algunas de las reacciones importantes que veíamos en este sentido eran las reacciones, por ejemplo, de halogenación, nitración, sulfonación, reacciones de alquilación o acilación de Friedel-Crafts, catalizadas por ácidos de Lewis. Por ejemplo, como vemos aquí, cuando al anillo o al sistema heterocíclico de Furano lo enfrentamos a condiciones de reacción del tipo de acilación de Friedel-Crafts, es decir, utilizando en este caso anhidro acético, y mediante la catálisis con un ácido de Lewis para formar el correspondiente electrófilo centrado en el carbono carbonílico, obtenemos principalmente o un producto mayoritario de sustitución electrofílica aromática o de reacción de acilación de Friedel-Crafts en el carbono 2 del anillo de Furano. Bien, esta regioselectividad podríamos analizarla desde dos puntos de vista. Uno podría ser analizando si hay alguna diferenciación de reactividad o carga en alguno de los carbonos presentes en el heterociclo. Como vimos anteriormente y en la clase anterior, a través del par de electrones del heteroátomo en estos anillos de 5 que interviene en la aromaticidad, todos los átomos de carbono presentan una carga negativa debido a ese efecto del sistema heterocíclico, en particular del heteroátomo. Por lo tanto, desde ese punto de vista no podríamos notar una diferenciación en la distribución de carga negativa sobre los átomos de carbono. La otra posibilidad que siempre podemos también plantear es llevar a cabo el proceso de sustitución electrofílica aromática y analizando, por ejemplo, el número de híbridos de resonancia que se forman o el tipo de híbrido de resonancia para ver qué tan estable es sustituir en una u otra posición. Bien, si planteamos ahora la sustitución electrofílica aromática de un electrófilo en general en la posición 2, es decir, cuando el par de electrones pi a través del carbono 2 en el primer movimiento electrónico se da la formación de un nuevo enlace carbono-electrófilo, ahora nos queda en la posición 3 de ese sistema heterocíclico un carbocatión o un orbital libre, vacío. Ese carbocatión que se genera, o ese primer híbrido de resonancia, puede ser estabilizado a través de un movimiento aceptor resonante para formar un segundo híbrido de resonancia y posteriormente el par de electrones del heteroátomo puede formar un nuevo híbrido de resonancia. La sustitución electrofílica, por lo tanto, cuando se da a cabo en la posición 2, genera 3 híbridos de resonancia y otro dato particular e importante en esta sustitución es que en este caso puntual que marcamos con círculo, este híbrido de resonancia, todos sus átomos cumplen el octeto. Situación que no se daba en la sustitución del benceno. Cuando ahora nos planteamos la sustitución, pero en la posición 3 del anillo de 5 miembros, observamos que ahora nos queda una carga positiva en el carbono 2 y solamente podemos generar 2 híbridos de resonancia mediante la sustitución en esta posición. Por lo tanto, este análisis nos determina que la posición mayoritaria para llevar a cabo una sustitución electrofílica con cualquier electrófilo va a ser primero en la posición 2 de los anillos de 5 miembros. En el caso de que la posición 2 o su posición simétrica, es decir, la posición 5, se encuentren ocupados ya con sustituyentes, luego las posiciones 3 y 4 pueden ser susceptibles de sustitución electrofílica aromática. También, mediante esta sustitución electrofílica en posición 3, nuevamente generamos un híbrido de resonancia donde
se cumple que todos sus átomos tienen el octeto completo. Bien, en esta transparencia, por lo tanto, resumimos por qué este tipo de heterociclos de 5 miembros, como el pirrol, furano y tiofeno, son más reactivos que el benceno frente a la sustitución electrofílica aromática, principalmente por tener un exceso de electrones, particularmente de electrones pi, en un sistema que es de 5 miembros, y por también generarse este tipo de híbridos de resonancia donde algunos de esos intermedios presentan el octeto completo. Bien, en esta transparencia podemos observar otros ejemplos de sustitución electrofílica aromática, como por ejemplo condiciones de nitración, ¿sí? En este caso del tiofeno, donde vemos, según nuestro análisis anterior, de que el producto principal de sustitución electrofílica es la posición 2, ¿sí? En el anillo de 5 miembros, en este caso del tiofeno, y también generándose como producto minoritario el producto de sustitución electrofílica o de nitración en la posición 3. Nuevamente, por ejemplo, cuando llevamos a cabo una condición de tipo acilación de Friedel-Crafts sobre el pirrol, obtenemos el 2-acetilpirrol o el producto de sustitución en la posición 2 como producto mayoritario. También cuando vemos condiciones de halogenación sobre el anillo, en este caso de tiofeno, ¿sí? En presencia de un ácido de Lewis como catalizador y utilizando benceno como disolvente, vemos que no solamente se da el producto mayoritario en la posición 2 de sustitución electrofílica aromática, sino que también vemos o observamos que no se forman productos de sustitución electrofílica aromática cuando se utiliza benceno como disolvente, lo cual nos habla de la mucho mayor reactividad de este tipo de sistemas heterocíclicos frente al benceno. Bien, como mencionábamos en la primera parte de este tema, otro tipo de derivados que podemos encontrar y analizar también en esta parte son los derivados benzocondensado a los anillos de 5 miembros, como son los derivados de benzofurano, de benzopirrol, o más conocido como indol, y de benzotiofeno. En particular, este tipo de derivados benzocondensados, ¿sí?, va a conceder al derivado del compuesto heterocíclico aromático una mayor estabilidad. Y por lo tanto, si hablamos de un compuesto que es más estable, ¿sí?, debemos razonar que será un compuesto que es menos reactivo, ¿sí? En general, se conoce que este tipo de sistemas, por lo tanto, frente a reacciones como hemos visto, la sustitución electrofílica aromática, por ejemplo, es menos reactivo que el benceno. Perdón, más que el benceno. Bueno, como mencionábamos entonces, nuevamente como resumen, entonces al decir que estos sistemas benzocondensados, ¿sí?, le dan mayor estabilidad a todo el compuesto, por lo tanto, ¿sí?, este tipo de sistemas son menos reactivos que solamente analizando contra el sistema heterocíclico de 5 miembros, es decir, el sistema monocíclico. ¿Ah? Y en particular, otro hecho que también analizaremos ahora es que la reactividad se da principalmente sobre el anillo heterocíclico y no sobre el anillo de benceno. ¿Cómo podemos hacer para estudiar o analizar la regioselectividad en las reacciones de sustitución electrofílica aromática en este tipo de compuestos? Bien, como vimos o como hicimos el análisis anteriormente sobre el anillo de pirrol, ¿sí?, también nos podemos plantear las situaciones hipotéticas de sustitución electrofílica aromática tanto sobre la posición 2 del anillo heterocíclico o sobre la posición 3 del anillo heterocíclico, que son las que ahora quedan libres para llevar a cabo este tipo de reacciones. Podemos observar cuando la reacción de sustitución se da sobre el carbono 3, es decir, el par de electrones, pi, es quien forma el nuevo enlace carbono electrófilo, por lo tanto ahora queda un carbocatión en el carbono 2 del anillo heterocíclico, el cual se estabiliza mediante el efecto Donor del par de electrones libre del heteroátomo, formando dos híbridos de resonancia. En cambio, cuando la sustitución electrofílica aromática se lleva a cabo en la posición 2, ahora generamos una carga positiva, un carbocatión en la posición 3, un carbocatión, como conocemos, bastante estable, ya que es un carbocatión del tipo bencílico, es decir, directamente unido a un anillo aromático. Por lo tanto, este carbocatión puede estabilizarse por efecto resonante sobre el anillo aromático, generando
¿sí? 1, 2, 3 y 4 híbridos de resonancia. Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿sí? Al llevar a cabo la sustitución electrofílica aromática en la posición 2, podemos generar diversas o varias estructuras, ¿sí? De híbridos de resonancia. Por lo tanto, podríamos pensar que esa sustitución sería preferencial. Pero también podemos analizar y visualizar que al llevar a cabo la sustitución en esa posición, ¿sí? La aromaticidad del sistema benceno se ve afectada, situación que no ocurre cuando la sustitución electrofílica aromática se lleva a cabo en la posición 3. Por lo tanto, para discernir, en este caso, la preferencia de una sustitución a otra según el anillo heterocíclico aromático, tendremos que analizar, ¿sí? La basicidad o el efecto de ceder electrones del heteroátomo según el ciclo que se esté estudiando. Bien, por lo tanto, en este caso, ¿sí? Es conocido que el heteroátomo de nitrógeno, ¿sí? Tiene mayor poder de ceder ese par de electrones, ¿sí? Que el átomo de azufre y este que el átomo de oxígeno. Por lo tanto, es decir que el átomo de nitrógeno es más básico que el de azufre y el azufre es más básico que el de oxígeno. ¿Cómo podemos razonar, ¿sí? Estas propiedades? Bueno, podemos en ese caso resumir o analizar o visualizar tanto el radio covalente como la electronegatividad de estos tres heteroátomos. Si comparamos, por ejemplo, la electronegatividad, ¿sí? Del nitrógeno es menor que la del oxígeno. Por lo tanto, diríamos que para el nitrógeno es más fácil ceder ese par de electrones que el átomo de oxígeno, ¿sí? Lo que explicaría que el nitrógeno sea más básico que el oxígeno. En la situación del azufre, en cambio, si bien la electronegatividad es menor que la del átomo de nitrógeno, ¿sí? Nos encontramos que presenta un radio covalente, ¿sí? Bastante superior a lo del nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, ¿sí? La superposición de orbitales, en este caso del azufre, ¿sí? Con el orbital P del carbocatión, es inferior a la superposición que puede tener tanto el orbital en el caso del nitrógeno o del oxígeno. Y por lo tanto, ¿sí? En esa situación intermedia, obtenemos una basicidad entre nitrógeno y oxígeno. En resumen, ¿sí? Con este análisis podemos encontrar que en el caso del indol, la sustitución electrofílica aromática mayoritariamente se da en la posición 3, ¿sí? Ya que es el heteroátomo que tiene mayor basicidad y por lo tanto estabilizar el carbocatión en la posición 2. Caso contrario, ¿sí? Es el oxígeno quien da reacciones de sustitución electrofílica mayoritariamente en el carbono 2, mientras que el azufre presenta una reactividad intermedia. Bien. Otro ejemplo de sustitución electrofílica aromática en anillos benzocondensados es, por ejemplo, la reacción de Malic, ¿sí? En este caso particular sobre el anillo de indol. En este caso, el electrófilo es alguien ya bastante conocido por nosotros, visto en la primera parte de este curso, donde podemos formar un muy buen electrófilo mediante la formación de un grupo imonio, ¿sí? Este grupo imonio, el cual se forma por condensación entre formaldehído, y en este caso dimetilamina, ¿sí? Obtenemos un carbono electrofílico muy importante, ¿sí? El cual, en este caso, como ya hemos analizado recientemente, la sustitución electrofílica aromática se va a dar mayoritariamente en la posición 3, ¿sí? Sobre el carbono electrofílico, conduciendo a un producto final, ¿sí? En esta posición. Bien. Para finalizar esta segunda parte, ¿sí? Queremos mostrarles la síntesis en particular de un sistema heterocíclico, ¿sí? Y en realidad podríamos decir que va a ser la única síntesis de un sistema heterocíclico en este tema, ¿sí? ¿Qué importancia o qué particularidades presenta esta síntesis heterocíclica del indol mediante la reacción de Fischer? Bien, para obtener el indol mediante esta estrategia sintética, se debe partir de un derivado de fenilhidracina, ¿sí? De esta amina particular, la cual
mediante reacción con un grupo cetona, que puede ser tanto de aldehído o cetona, ¿sí?, en presencia de un catalizador ácido, se forma un intermedio de reacción, un producto de condensación entre esta fenilhidracina y el compuesto carbonílico, llamado una fenilhidrazona. Posteriormente, esta fenilhidrazona conduce a la formación del indol, ¿sí?, correspondiente. Particularmente, esta reacción, ¿sí?, también tiene otras puntualizaciones o reactividades particulares, como por ejemplo que en su mecanismo interviene una reacción pericíclica, ¿sí? Una reacción pericíclica en el cual en forma general podemos decir que existe una migración o transposición, tanto puede ser de un grupo funcional o de un enlace, de un lugar de la molécula al otro. En particular, ¿sí?, en esta reacción de síntesis del indol a través de la reacción de Fischer, analizaremos, ¿sí?, el rearreglo llamado sigmatrópico 3,3. ¿En qué consiste un rearreglo sigmatrópico? ¿Sí? Consiste en que un enlace sigma, ¿sí?, migra desde el extremo de un sistema pi a otro, mediante un mecanismo que se conoce como un mecanismo concertado o pericíclico, ¿sí?, en el cual hay movimientos de electrones, ¿sí?, sin formar compuestos cargados, intermedios cargados. Como pueden ver en este caso, ¿sí?, este enlace sigma, ¿sí?, va a migrar del extremo, como decía la definición de este doble enlace, ¿sí?, de este sistema pi, al otro sistema pi, pasando por un intermedio, ¿sí?, electrónico, concertado, donde se forma o se migra el nuevo enlace sigma a esta posición, ¿sí?, con la ruptura, ¿sí?, del anterior enlace sigma, ¿sí? En particular aquí denotamos la posición del carbono, ¿sí?, o de los carbonos del enlace sigma hacia los dobles enlaces con el valor numérico 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y dado que en este caso la nueva formación del enlace sigma o la migración se da entre el extremo del doble enlace y este extremo, se habla de una sigmatrópica 3, 3. Bien. Resumiendo entonces esta síntesis del indol de Fischer, ¿sí?, debemos tener la formación de un intermedio fenilhidrazona, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, el grupo carbonilo debe tener al menos un sustituyente alquílico que sea enolizable, por ejemplo, un grupo metilo, ¿sí?, y generalmente en condiciones catalíticas ácidas, ya sea por un ácido de Brownstein o ácido de Lewis. Primer paso, entonces, tenemos la formación, como vimos en la transparencia anterior, de la formación de la fenilhidrazona. El segundo paso clave, ¿sí?, necesario para este mecanismo, la formación del indol, es el tautomerismo del sistema imina al sistema enamina. Este tautomerismo es similar al que ustedes ya conocen de forma más amplia, ¿sí?, que el tautomerismo ceto-enol. En este caso hablamos de un carbono doble enlace nitrógeno, ¿sí?, formando una imina a ahora un doble enlace unido a un enlace sigma carbono-nitrógeno, es decir, una enamina. La formación de esta enamina, ¿sí?, es lo que me proporciona la posibilidad de llevar a cabo el rearreglo sigmatrópico 3,3. Ahora tenemos la formación de un enlace sigma entre nitrógeno-nitrógeno, ¿sí?, de la fenilhidracina, el cual es un enlace lábil y que puede migrar fácilmente. Por lo tanto, tenemos la migración de este enlace sigma, nitrógeno-nitrógeno, ¿sí?, mediante un rearreglo concertado, ¿sí?, donde el extremo, ¿sí?, del doble enlace pi de la enamina ahora migra para formar un nuevo enlace sigma con el doble enlace, en este caso pi del anillo aromático, para formar un nuevo, ¿sí?, enlace sigma en esta posición, mediante un rearreglo sigmatrópica 3,3. Posteriormente, rápidamente, con este rearreglo, se destruye la aromaticidad, por lo tanto, rápidamente, mediante este tipo de tautomerismo interno, se va a regenerar la aromaticidad del sistema, ¿sí?, quedándome ahora un derivado de anilina como intermedio. Posteriormente, y sin dejar de visualizar que nuestro producto final es un heterociclo, un anillo de 5, ¿sí?, fusionado al benceno,
¿sí? Mediante una reacción de adición entre el nucleófilo amina, ¿sí? Sobre un imonio como estado intermedio de transición, voy a poder obtener un ciclo de 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ya me va formando un ciclo, un anillo de 5. Y el paso final para poder obtener el sistema indol, es decir, el sistema heterocíclico aromático, va a ser la reacción de eliminación, en el cual, mediante ¿sí? Pérdida de un hidrógeno ácido, se da la aromatización del sistema con pérdida de amonía como grupo saliente. Bien, entonces, ¿sí? Estos son los pasos claves para la formación de la síntesis del indol de Fischer. ¿Sí? Primer paso, formación entonces del intermedio fenilhidrazona, tautomerismo y minanamina, rearreglo sigmatrópico 3,3, posteriormente la aromatización del sistema, la reacción de adición que me conduce a la formación del ciclo de 5 y posterior eliminación para la formación del heterociclo aromático. Bien. Como forma de ejemplo, ¿sí? Aquí les presentamos la síntesis a nivel ¿sí? De la industria química y de la industria farmacéutica de la indometacina, un analgésico de los AAA, ¿sí? De los tipos analgésicos antifebril, antiinflamatorio, ¿sí? Y analgésico, principalmente con su uso como agente antiinflamatorio. En este caso vemos que partimos de una fenilhidracina ¿sí? Sustituida con un grupo metoxilo en posición para o 4 con respecto al grupo hidracina. Como grupo carbonilo enolizable se usa el legulinato de metilo. Nuestro primer paso para la síntesis del indol de Fischer es la formación de la fenilhidrazona, como ya hemos visto. Y en este caso, como ven, ¿sí? Tengo la presencia de dos ¿sí? grupos que son potencialmente enolizables. Pero en este caso ven que el producto indometacina ¿sí? presenta un grupo metilo como sustituyente de la posición 2. Por lo tanto, el grupo enolizable en este caso es a través del CH2, ¿sí? Para formar el estado en amina y posteriormente rarriclo sigmatrópico y aromatización para conducir al derivado indol correspondiente. Por lo tanto, ¿sí? Mediante la síntesis de indol de Fischer formamos un intermedio clave en la producción de la indometacina, la cual finalmente, mediante una reacción de amidación entre el indol y un cloruro de ácido, ¿sí? Se forma esta amida también como intermedio y posteriormente mediante la hidrólisis del éster metílico al ácido correspondiente obtenemos ahora sí la indometacina. Bien, hasta aquí entonces como resumen completamos la segunda parte de compuestos heterocíclicos aromáticos y en el próximo y última parte veremos la síntesis, la reactividad y el estudio de derivados de 6 miembros, en particular con foco en el anillo de piridina. Muchas gracias por la atención.